Esta semana en Entre Jaguares tuvimos la oportunidad de platicar en el Centro de Innovación y Emprendimiento de Fundación BI con la abogada Iraida Herrera. Ella nos responde a algunas interrogantes como ¿cuándo debo formalizar mi negocio? ¿Es importante la estructura legal? Y los riesgos de no estructurarse desde el inicio. Escucha con atención para que tu emprendimiento no sea un caos legal. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Alejandra Guzmán y quiero darles la bienvenida a nuestro podcast al que tanto esperamos semana a semana para poder compartir con ustedes los mejores consejos para emprendedores en Guatemala. Estoy hablando de Entre Jaguares y esta semana vamos a hablar de algo muy puntual e importante. Ya ustedes escucharon quién es Iraida Herrera. Ella es una increíble abogada y notaria preparadísima a nivel internacional. Tiene 7 años de estar pues obviamente consultando y también apoyando a muchos emprendedores, así que su experiencia es vasta en este tema y estamos muy contentos de poder contar con ella hoy en este episodio del podcast, porque así como hemos estado escuchando, ¿no?, a lo largo de las semanas y en diferentes oportunidades, el tema de legalizar de alguna manera todas las acciones que tenemos con nuestros emprendimientos pueden ser la clave del éxito o la clave de también tener un tropiezo considerable o muchas veces incluso hasta tener que dejar ese sueño a un lado. Así que, Iraida, bienvenida a nuestro espacio. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Ale. Gracias por la invitación. Estamos contentos de que estés por aquí porque nosotros tuvimos la oportunidad de conocerla ya hace unas semanas cuando estábamos conociendo todo el Centro de Innovación y Emprendimiento que tiene Fundación BI, que es maravilloso, con todos esos espacios de coworking y talleres especializados en diferentes categorías que seguramente van a ayudar muchísimo a los emprendedores de nuestro país. Obviamente tenía que haber alguien que nos hablara de lo legal, porque esto es como cuando nos vestimos. Si no nos ponemos los zapatos, no podemos salir a la calle. Y aquí, si no estamos preparados legalmente, no podemos salir con nuestro emprendimiento, ¿verdad? Correcto, de lo legal pero no aburrido. Así es. Legal alegre. Legal alegre y por supuesto Iraida o Irai, como la conocen en el mundo legal, es pues una persona muy jovial, es muy accesible y tienes una muy fácil forma de contarnos las cosas. Entonces creo que eso también le da a uno mucha confianza porque yo no sé si a ti te ha pasado, me imagino que sí, cuando llegas con un emprendedor o con una empresa que lleva poco tiempo de estar funcionando, pero que tiene ciertos problemas por no haber visto los temas legales, como que le tienen miedo al abogado. ¿Por qué pasa eso? Sí, generalmente yo creo que es una figura, bueno, es una carrera para empezar, una disciplina que es bastante formal. Y entonces generalmente pues las personas se sienten un poco intimidadas cuando llegan con un abogado, pero creo que los que lo hacen mejor, los que mejor ejercen la profesión y que la usan para servir, pues aprenden a entender a su audiencia y a comunicar el derecho de una forma sencilla, ¿verdad? Para mí, a veces yo identifico el derecho y a los abogados que lo transmiten como si fuera un trabajo de traductor. Hay un lenguaje muy técnico, jurídico, y uno lo traduce a un idioma que sea entendible para alguien que no ha estudiado esa disciplina. Creo que lo estás explicando perfecto. Te cuento que yo estudié Derecho, no ejerzo, no trabajo en esa rama, pero es una carrera justamente como tú dices. Tiene muchos términos, los marcos legales son a veces complejos de entender, hasta dónde llega la ley, hasta dónde llega lo que yo interpreto, y muchas veces depende del jurista o depende del juez, depende de quién está revisando los papeles, qué es lo que está entendiendo, y así se interpreta, porque la ley es muy... Es dura y es tal vez rígida, pero también puede ser muy versátil, depende de cómo la quieras abordar. Y hay que decir que, bueno, Iraí llegó a este lugar dando un taller y ahora se quedó como parte también de este maravilloso equipo, y eso creo que hace mucho más bonito, digamos, tu incorporación a este proyecto, porque justamente llegaste para el fin, que es ayudar y hacer crecer a los emprendedores. Y ahora estás sentada del lado donde el emprendedor puede llegar con toda la tranquilidad del mundo, porque tú le vas a poder asesorar, ¿verdad? Sí, la verdad es que me invitaron a dar una conferencia de estructuración en la que abarcamos por qué es importante desde el principio del emprendimiento empezar a tener ciertas prácticas para estructurar los emprendimientos, no solo legales, sino también contables, financieras. Y fue un éxito. La verdad es que los emprendedores que están en este ecosistema son fantásticos. Tuvieron preguntas extraordinarias.
Entonces, sí, luego me incorporé al equipo, ahora estoy específicamente en el área de innovación, pero vamos a estar trabajando en colaboración con emprendimiento también para, al final eso es la innovación, ¿verdad? Mejorar procesos y utilizar nuevas herramientas y programas para que los emprendedores que salen de aquí salgan nítidos. Me encanta. Y bueno, les quiero contar unos datos aquí curiosos que me gustaría también hablarlos contigo. Y es que, por ejemplo, no sé si sabías, pero el 84.3% de los emprendedores han sufrido algún tipo de fraude y de estos aproximadamente el 5% lamentablemente se ven obligados, si no a cerrar sus empresas por el tema de las pérdidas económicas, también lo pueden relacionar a algún tipo de delito. Entonces, ¿qué opinas de este número? Porque realmente yo creo que después de lo que nosotros hablábamos en otra oportunidad, pues creo que es atinado y real, pero el emprendedor lo desconoce. Claro, sí. Bueno, creo que existen riesgos de todo tipo. Yo los clasifico de forma distinta. Digamos, el riesgo de los fraudes es uno de los riesgos, pero también puede haber riesgos que son un poquito quizás más comunes en los emprendedores al principio cuando no se formalizan y son, por ejemplo, el hecho de empiezo a contratar a alguien, le pongo un horario, le doy directrices, hay una relación laboral, pero esa persona factura, ¿verdad? Y entonces yo como emprendedor no me doy cuenta que yo lo que tengo es un empleado y luego ese empleado, al ser despedido, puede demandarme de tal suerte que me quiebre, ¿verdad? Sí, Entonces existen muchos riesgos, existen los riesgos a los fraudes, existen riesgos más comunes como la pérdida o mala asignación de recursos y existen riesgos que son un poco más grandes y que pueden ser pues sanciones, faltas, puede haber faltas administrativas, puede haber incumplimientos tributarios, ese es un riesgo muy común, incumplimientos regulatorios. Como te contaba, hay muchos emprendedores que llegan con una idea, con un producto y están listos para salir a mercados, pero creen que están listos para salir a mercados y en realidad no tienen los requisitos necesarios para ello. Entonces, hay muchos riesgos al no estructurarse con tiempo. Y bueno, hablando de estructura, ¿qué te parece si entramos en materia y nos vamos en orden? Porque obviamente el tema legal es muy amplio y van a haber muchas aristas dentro de este tema, así que no se preocupen porque menos mal que tenemos aquí la confianza para poderle pedir a Irai que nos acompañe en otros episodios de este podcast. Pero vamos a comenzar con lo básico para ir en orden. Estamos empezando temporada, estamos tratando de dar herramientas iniciales para que los emprendedores también de alguna manera se puedan ir organizando para que cuando lleguemos a septiembre, que ya vamos a estar al aire con el programa, usted tenga su emprendimiento al 100 y pueda estar en línea perfecta para poder ejercer y también pues dar los servicios que a lo mejor están empezando a planear. Entonces, ¿cuáles serían los primeros pasos legales que como emprendedor debo considerar cuando estoy iniciando este proyecto? Mira, primero lo que yo creo es que hay que identificarse y conocerse como negocio. Entonces, para empezar, back to basics. ¿Qué tipo de negocio soy? Soy un comerciante individual, presto servicios, vendo productos, ¿qué es lo que hago? ¿Sí? A partir de eso, yo puedo decir, bueno, ¿cómo me voy a organizar? ¿Sí? Existen y el ideal es que haya alguien aconsejando cómo hacer esa estructuración o esa primera pues sí, estructuración. Pero si no hay, que es lo más probable, porque el emprendedor usualmente no empieza con toda la plata alta ni toda la variedad de organización. recursos. Ajá. Entonces, lo primero que yo diría es conocer cuál es el tipo de servicio o de producto que está vendiendo o haciendo e investigar. Digamos, yo no me atrevo a decir, mira, lo primero que hay que hacer es registrarte como comerciante individual, porque quizás específicamente para tu modelo de negocio no conviene que te registres como un comerciante individual. Entonces, lo primero que haría es examinar, digamos, los distintos tipos de comerciantes que hay y después, pues, ver qué figura legal se va adaptando a cada uno de los emprendimientos. Me pasa mucho que llegan los emprendedores y me dicen, mira, necesito, por favor,
una sociedad en Guatemala, una en México y una en Estados Unidos. Y yo, bueno, qué cool, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que yo oí que necesito una sociedad en Guatemala porque así lo hacen todos. Y voy a comprar productos de México y yo los voy a vender en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, a veces uno cree al inicio que necesita una estructura mucho más compleja que la estructura que en realidad necesita, ¿sí? Entonces, oímos muchas cosas, sabemos que gente saca plata del país de alguna manera, pero eso no quiere decir que cada una de esas figuras sean necesarias para los emprendimientos que vamos. Entonces, lo primero que yo diría es investigar en fuentes un poco más confiables, claro, y conocer qué es lo que yo estoy haciendo. ¿Estoy siendo un comerciante? ¿Estoy prestando servicios? ¿Cómo es mi modelo de negocio? Y a partir de eso, pues ya asesorarte con alguien que te pueda decir, mira, no metas plata en esa estructura gigante ahorita, no la necesitas. Claro, ¿verdad? porque igual son gastos, aunque no lo crean, no solo son los gastos de representación, también hay que pagar un montón de impuestos y requerimientos que la ley pide para poder hacer efectivas las licencias y permisos para poder trabajar. Hablando de eso, vamos a hacerte entonces la pregunta clásica que la mayoría de los emprendedores tiene como cuando le decís, y ya estás en orden, dicen, ay, todavía no he hecho mi sociedad, dicen siempre, ¿verdad? Es como, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que cuando tú le preguntas al emprendedor cómo va, en qué etapa está, entonces dice, ahorita ya tengo todo el diseño del producto, ya hice todo el branding, ya decidí qué voy a vender, dónde lo voy a vender, ya empecé a negociar, pero y ya sos una sociedad, ya te inscribiste, ya tenés tus permisos, entonces vamos paso a paso. Ya ahorita nos dijiste claramente qué es lo que tenemos que fijarnos, ¿verdad? Para poder ir ordenando nuestro camino, pero ¿cuándo nos volvemos o cuándo inscribimos nuestro negocio como una sociedad y cuándo lo dejamos, por ejemplo, como un comerciante individual? ¿Cuáles son las diferencias? Mira, diría, no hay una respuesta definitiva. Depende del negocio, depende del momento, pero, digamos, a grandes rasgos, se puede empezar con una empresa como un comerciante individual si uno está ejerciendo el comercio o practicando el comercio uno solo, ¿verdad? Las sociedades, digamos, son figuras que existen para unir a dos o más personas y la idea de ellas es que haya una protección patrimonial y las personas se avienten a hacer negocios, ¿sí? Entonces, se crea un patrimonio ficticio, ¿sí? De una tercera persona que está compuesta por dos o más personas y su patrimonio es separado. Y eso lo que quiere decir es todas las obligaciones que esa sociedad tenga van a ser respaldadas únicamente por el patrimonio de esa sociedad. Y entonces los emprendedores, digamos, que están fundando esa sociedad, no van a responder personalmente con sus activos en el caso de que haya obligaciones o algo que pagar o que responder en la sociedad. Entonces, esa es como la distinción general de ejercer el comercio como una persona individual o como una persona social, ¿sí? Existen distintas sociedades, pero son cuestiones bastante técnicas. Pero lo que importa e interesa saber es cuándo necesito una sociedad, probablemente cuando seamos dos o más personas, cuando yo quiera proteger mi propio patrimonio, ¿sí? Tengo más de algo. A veces uno no se da cuenta y dice, no, hombre, si yo no tengo mucho, pero más de algo hay, ¿verdad? Entonces, si uno quiere proteger ese patrimonio, pues la idea es hacerlo a través de un vehículo mercantil para eso. Ok, y digamos, a ver, ¿qué pasa, Irai, cuando de repente yo me voy a catalogar como un emprendedor porque se me ocurrió un negocio, digamos, un side business, como normalmente se le dice, después de mi hora de trabajo o en mis fines de semana o en mis horarios libres y pues yo puedo facturar como persona individual porque hay gente, o sea, hay un comercio tal vez digamos informal alrededor de las plataformas digitales, por ejemplo. Hay mucha gente que te vende a través de redes, del que tú querrás, Facebook, Instagram, y no necesariamente factura y no necesariamente está constituida como una sociedad. Ajá. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Cómo sé cuándo tengo que formalizar ya esta iniciativa que me está empezando a generar dinero, volverlo ya un negocio más formal? ¿Y cuáles serían los beneficios
porque siento que a veces el emprendedor no lo ve, ¿sabes? Como que Sí. dicen, pero si aquí estoy en mi casa tranquilo, ¿yo por qué voy a pasarme al siguiente nivel? Me voy a complicar, solo me voy a hacer un relajo los impuestos, voy a tener que pagar todo esto. Y yo realmente lo que hago es que vendo estos adornos tan bonitos que hago que lo hago en mi tiempo libre, no creo que sea necesario. Y no dan el paso, pero tampoco están cumpliendo con los requerimientos. Claro, ahí mi respuesta sí es contundente y la respuesta es inmediatamente. Si uno está vendiendo y está o está proveyendo un servicio, tiene que facturar, porque es obligación legal. Si a uno le parece o no que se usen los impuestos o no, si uno está de acuerdo o no con el impuesto, es otra cuestión. Pero la formalización es un requisito esencial. Más adelante se puede hacer una estructura más compleja. Y lo que yo le decía a los emprendedores la vez pasada es, si no les convence que tienen la obligación legal de hacerlo, piensen a largo plazo. Si ustedes algún día quieren capital, inversionistas, socios, ¿qué persona va a querer estar con alguien que no esté formalizado? ¿Verdad? Totalmente, y luego pierden a lo mejor una excelente oportunidad de inversión o de alguien que quiera pues darles un poquito más de capital para seguir creciendo porque no tienen los requisitos. Y a ver, no se hace de la noche a la mañana, hay cosas que llevan procesos y si estuviste funcionando mucho tiempo sin este orden legal, digamos, también siento que puede ser tardado y engorroso estar en línea y podés perder esas oportunidades, también como tú lo dices. Sí, o por ejemplo viene alguien y por no tener esa formalidad de poder emitir una factura, puedes perder una venta de alguien que definitivamente una empresa grande jamás va a comprar si no le das una factura, ¿verdad? Entonces, no solo es estar en cumplimiento legal, que es lo primero, que es lo que hay que hacer, digamos, sino segundo, también te conviene financieramente para tu modelo de negocio. Si tú no consideras desde el inicio los impuestos, los aranceles, las cargas de pasivos laborales, tu modelo de negocio no funciona. O sea, tu modelo de negocio tiene que funcionar dentro de un marco de normas. Y se puede jugar el juego jugando con las reglas. Y el verdadero emprendedor exitoso es el que logra hacer un modelo de negocio fructífero adentro de las reglas del juego. Claro. Me encanta eso porque definitivamente estamos hablando de un emprendimiento que va a escalar a otros niveles. ¿Qué pasa con el emprendedor que quiere quedarse con la venta de ese accesorio o de ese adornito o de esa cosa que está haciendo que le representa un ingreso adicional, pero no lo quiere volver a un negocio gigante o una empresa con 20 empleados? Sí. ¿Qué le recomendamos a ellos? Que igual se legalicen. Y que igual facturen. Sí, porque que es igual una vengan obligación. acá porque tú les vas a ayudar. Sí, claro, no, sí, es una obligación legal, ¿verdad? Entonces, no hay excusa. Mi consejo legal jamás sería evadirla. Ok, entonces digamos que hagas o no un emprendimiento que requiera de más personas o una estructura más grande o que va evolucionando con el tiempo o solo simplemente es algo que tú haces en tu tiempo libre y te dedicas en tu casa, lo haces los fines de semana, siempre debes de estar bajo el marco legal correspondiente para poder funcionar dentro de la sociedad. Ese sería el consejo, digamos, para todos los que quieran emprender. Sí. Bueno, a ver, ¿cómo o qué tipo de protección legal, escuchen bien, debe tener una marca o emprendimiento para evitar problemas en el futuro? A ver, existen distintos tipos de protección legal. Como mencionas, una marca en específico. Las marcas protegen productos o servicios de productos o servicios similares para poderte distinguir, ¿sí? Son signos distintivos, entonces para poderte distinguir entre esa misma competencia de la misma clase de productos o servicios, digamos. El registro marcario es un registro que, digamos, te otorga derechos sobre tu signo distintivo cuando tú ya hiciste la inscripción en el registro. Pero, el registro de la propiedad intelectual. Pero, digamos, yo antes de eso diría, a veces, por ejemplo, tengo emprendedores que antes de tener un modelo de negocio viable, ¿sí? Me dicen, mira, necesito inscribir estas 10 marcas. ¿Por qué? Sin tener el modelo de negocio claro todavía, ¿verdad? Porque escucharon que alguien dijo,
hay que inscribir marcas. Es que, ¿sabes ¿verdad? qué? Te voy a contar, da miedo. Da miedo, no, claro te que da da miedo. Te da miedo que cuando estás buscando a lo mejor el financiamiento o estás en el plan donde estás empezando a diagramar lo que quieres hacer y ya tienes el nombre, digamos, floresazules.com. Resulta que yo cuando voy y pregunto por floresazules.com, ya me da miedo que ya lo dije, que ya me escucharon y que a lo mejor alguien va a decir, ala, que me encanta ese nombre, yo lo registro primero. Y entonces te Sí. estoy diciendo lo que en algún momento pensé también. Ajá, pero hay muchos que me dicen, mire, es que yo tengo el problema de que tengo que inscribir 10 marcas, pero yo no tengo dinero suficiente para inscribir 10 marcas porque representa un gran gasto. Entonces, ahí yo lo que digo es, evaluemos cuál de tus marcas es tu marca estrella y empecemos con esa, ¿verdad? Pero antes, hace un MVP que te asegure que por ahí va la cosa. Con otros signos distintivos, digamos, creo que también puede digamos, existen otras formas de proteger que no solo sea necesariamente un registro marcario, ¿sí? Sino, por ejemplo, yo tengo a muchos que todavía no tienen su registro marcario porque ese proceso de igual forma en el registro tiempo. toma meses. Ajá. Entonces, si tú como emprendedor vas a tener una reunión con un proveedor, con un inversionista, con potenciales socios, ¿sí? Lo que recomiendo es proteger tu idea con un acuerdo de confidencialidad, por ejemplo. Entonces, tal vez todavía yo no puedo tener la marca registrada, pero protejo mi idea con un acuerdo de confidencialidad, firmamos un contrato de confidencialidad y ya yo tengo la tranquilidad de que yo puedo revelar información de o mi modelo de negocio, o mi marca, o mi producto, o mi receta, o mi idea, ¿verdad? Porque los emprendimientos son todos súper distintos. Y entonces hay otros mecanismos, digamos, para proteger las ideas que no necesariamente son el registro de una marca, que sí es muy importante. Claro, hacer el es que registro es de una base marca, también. más en nuestro sistema jurídico, porque, por ejemplo, hay otros sistemas como en Estados Unidos que lo que te da derecho a registrar tu marca es haberla usado antes. Pero aquí tu registro es lo que hace que te dé derecho de poderla usar exclusivamente. Sí, yo sé. Entonces hay que tener mucho ojo con eso. Y protegerse con otras herramientas adicionales como los acuerdos de confidencialidad. Ya si es alguien que uno pues le va a revelar información y cree que potencialmente puede competir con uno en cierta área. Por ejemplo, vas a un laboratorio claro. que tiene toda la capacidad instalada en 5 minutos sacar tu vitamina que te inventaste. Por supuesto que vas con miedo a preguntarle si te la pueden producir porque no has terminado tu registro. Sí, o tal vez tú no te estás creando un producto patentable y no tenés la patente todavía. ¿Qué haces? Acuerdo de confidencialidad. Y en muchos casos de no competencia también. De no ¿verdad? competencia, me Para encanta. no Miren qué buenos tips nos estás dando. O sea, ahorita ya nos sacaste del esquema tradicional de barato, hago o no miso. Sí, barato. aquí gratis les Tip está barato. saliendo. Pongan atención al podcast. Porque hay muchísimos contratos. Yo ahorita los abogados no me van a querer y los profesores de la universidad tampoco, pero yo sé que los emprendedores a veces no tienen todos los recursos para no poder hay pagar. plata, estamos no hay comenzando, plata. pero bueno, por eso tenemos un lugar como este también tan ajá. lindo y una asesora tan buena como tú. Entonces, mi primera sugerencia sería busquen lugares como este donde hay asesoría legal en costos que son simbólicos, ¿verdad? Ahorita estamos desplegando el tarifario, mentira, no. Pero Así sí está salga. bien, pero sí está bien que vengan y que pregunten. Claro, que porque vengan hay y que opción, pregunten. ¿verdad? Que eso es lo bueno. Siempre hay opción. Y aunque no haya tanto dinero, siempre hay opción de uno también ir viendo cómo se protege. Sí. No todo tiene que ser firmado por un notario, ¿sí? Hay cosas que, si yo, por ejemplo, tengo un startup de tecnología y voy a empezar a buscar proveedores de software en otras partes de Latinoamérica, tal vez yo no tengo todas las herramientas que necesito, pero sí puedo descargar un contrato de confidencialidad de algún lado, ¿verdad? Estamos en una época en la que hay muchos recursos. Mi recomendación es siempre que un abogado lo revise, pero intentemos documentar todos los acuerdos con nuestros proveedores, con nuestros clientes y con nuestro propio equipo interno lo más claro posible. ¿Verdad? Y cuando hablas de eso, entonces rápidamente pienso en el tema que tiene que ver con los contratos. No nos podemos extender muchísimo en esta edición de este podcast, pero sí me gustaría que puntualmente habláramos de cómo podemos nosotros manejar los contratos entonces con estos proveedores que tú mencionas. O sea, ¿cómo hacemos? Siempre depende de quién estamos hablando. Si yo, por ejemplo, estoy asesorando al emprendedor y el emprendedor es más pequeño que el proveedor, por ejemplo, yo le diría, mira, pedile el contrato del proveedor. Probablemente él va a tener un template
y tú te ahorras la elaboración de un contrato y solo te lo revisamos, ¿verdad? Me encanta. Creo que parte de ser un abogado que asesora emprendimientos es buscar que el cliente tenga una manera accesible de tener sus servicios legales. Claro, que no tengan miedo, ¿no? De a lo mejor Sí. buscarlos. Entonces yo te diría, ¿qué consejos claves le podemos dar a alguien que quiere emprender, pero a lo mejor le da miedito el tema legal, lo que habíamos estado hablando, o no lo entiende? Pues bueno, primero que hay muchísimos recursos, algunos de los ministerios, aunque uno no crea, algunas de las páginas web de los ministerios tienen bastante información útil. Existen centros de emprendimiento como el de la Fundación BI, donde hay recursos gratuitos y capacitaciones. Capacítense. Un emprendedor tiene que saber de todo. Y una de las cosas que no se le puede pasar a un emprendedor es saber cómo cubrirse legalmente. Entonces, capacitarse, documentar todo lo mejor y lo más claro posible desde el inicio, aunque sea minutas internas. Y eso, buscar asesoría en lugares que la den a un costo razonable. Y que lo puedan pagar. Y bueno, Iraida, además de agradecerte, ¿no?, tu tiempo y todo lo que has estado aquí compartiendo con nosotros, me gustaría cerrar este podcast con consejos claves para quien está empezando a registrar su empresa. ¿Qué es lo que no se les puede pasar? ¿Qué es lo que tienen que hacer? 3 o 4 acciones que tú recomiendes desde un inicio, aunque obviamente tienen que buscar a un profesional para hacerlas. No es como que, ay, lo vi en este tutorial y yo me fui a inscribir. No, sí necesitan a un abogado. No somos responsables legalmente por este contenido. Necesitamos un abogado que nos ayude, pero estaría bueno que nos dieras como esos primeros 4 pasos o 3 que debemos de tomar en consideración cuando queremos ya ponernos un poco más formales con nuestro emprendimiento, y con eso creo que cerramos con broche de oro esta primera invitación que te hacemos al podcast, porque seguro te vamos a tener en otras. Súper, sí. Bueno, primero, documentar. Esa es la primera. Documentar cuestiones internas, si hay empleados, si hay proveedores de servicio. Todo claro y documentado interno, minutas de todo lo que se haga, y documentación externa también con las terceras personas con las que el emprendedor tiene relaciones jurídicas. Eso va a hacer que las relaciones jurídicas sean más claras y que haya un poco más, menos potencialidad de tener conflictos. Okay. Segundo, conocerse a sí mismo como emprendedor y conocer el modelo de negocio con mucha claridad, porque a partir de que esté claro, un buen asesor va a poderlo estructurar bien. Tercero, proteger las ideas, y eso ya dijimos que puede ser no solo a través de registros marcarios o signos distintivos, sino también con acuerdos internos y acuerdos externos. Y el último, les diría, registro ante la SAT. Excelente. Control tributario y contable. Para no incurrir en nada que esté fuera Para de, no incurrir en y nada evitar que sea una ilegal. tacha ahí. Correcto. Que no es necesaria. No queremos ¿verdad? eso. Ajá. Bueno, me encanta. Iraida Herrera nos estuvo acompañando hoy, es abogada y notaria, y bueno, una de sus especialidades es precisamente el tema de emprendimiento. Está muy bien preparada para este tema. La pueden consultar fácilmente aquí en Fundación BI, en este Centro de Innovación y Emprendimiento que está pues diseñado para todos los que están comenzando o que ya llevan un trazo ahí ya comenzado, pero de repente necesitan a alguien que les asesore y les termine de enmarcar la idea en lo legal, porque lo legal no lo podemos ignorar, no podemos dejarlo pasar, y es fundamental para el siguiente paso y crecer. Iraida, mil gracias por haber estado con nosotros. A ti, Ale, gracias por la invitación. Te esperamos en nuestra próxima edición, seguramente que vamos a tener cuando hablemos de temas legales, porque además pues nos ha encantado tenerte aquí y todo lo que has compartido con nosotros. Chicos, nos vemos en el siguiente episodio. Recuerden que Entre Jaguares ya está sucediendo. Si ustedes son emprendedores y ya se inscribieron, pues felicitaciones porque dieron ese primer paso. Si todavía lo estás pensando, ay, tienes todavía unos días, participa, ingresa a nuestras redes sociales. Es muy fácil participar, solamente tienes que llenar la preforma con los datos que solicitamos, y si tu emprendimiento aplica, seguramente vas a poder tener la oportunidad de ser uno de esos 18 emprendedores que este año van a participar por 1 millón de quetzales en publicidad, y además, bueno, la buena noticia de que van a poder utilizar por 3 meses completamente gratis este Centro de Innovación y Emprendimiento de Fundación BI. Así que pilas, como decimos los chapines, a ponerse las pilas, a trabajar y a inscribirse. Nosotros nos vemos en el próximo episodio. Chao.